Gracias a Daniel tenemos esta belleza de título. También puedes mandar tu título. 21 pasos. Esa es la cantidad de pasos que hay desde la parte inferior hasta la parte superior. Ni más, ni menos. Conozco el número exactamente porque mi mamá siempre se aseguraba de que bajara las escaleras de puntillas. Me decía que el monstruo en el armario de abajo podría oírme si hacía demasiado ruido. Vivía con mi madre y su hermana, la tía Cheryl. Nuestra familia no es grande. Solo éramos nosotras. Siempre me decían que una familia de 3 es el tamaño perfecto, y eso se reflejaba en nuestras acciones. Hacíamos todo juntas. Teníamos una noche de cine cada semana. Éramos una familia verdadera y feliz. Al menos, eso era antes de que mamá se enfermara. Cuando tenía 6 años, recuerdo que mamá y la tía Cheryl tuvieron una gran discusión. No sé de qué se trataba, pero recuerdo estar sentada en la parte superior de las escaleras, oyéndolas gritarse. Esto fue antes de la regla de pasos silenciosos, sin embargo, aún así, bajé las escaleras con cuidado. No quería que me oyeran, pero quería oírlas a ellas. Escuché algo sobre papá. Él murió cuando yo era una bebé. Escuché algo sobre la tía Cheryl durmiendo. No podía entender lo que estaba pasando. Los gritos eran tan fuertes que se convirtieron en ruido blanco. Descifrar palabras exactas no era posible. Fue ese mismo día cuando mamá se enfermó. Siempre pensé que la pelea con su hermana fue lo que lo causó. Todos merecen amor de su familia. Desde esa pelea, prácticamente estuvo postrada en la cama. Se levantaba para ir al baño, pero además de eso, dependía de mí para todo. Tuve que quedarme en el piso de arriba todo ese fin de semana. La tía Cheryl nunca subió a vernos. Al principio la odié por eso, pero mamá me recordó que esa no era mi pelea. Aún tenía una tía cariñosa y no debía dejar que su pelea afectara cómo la veía. No bajé las escaleras en absoluto hasta la tarde del domingo, cuando la tía Cheryl llegó a casa en una silla de ruedas. Había tenido un accidente y se había roto ambas piernas. Me dijo que la pelea la había afectado y la había distraído, y que era la última vez que permitiría que algo le afectara. Parecía sorprendentemente bien para alguien que acababa de perder la capacidad de caminar, pero la tía Cheryl siempre había sido una persona alegre. Ese mismo día, se introdujeron 2 reglas en la casa. Primero, ya no podía traer amigas en casa. Tener una madre enferma significaba que necesitaba descansar, no 2 niñas corriendo por la casa. Segundo, tenía que bajar lentamente las escaleras. Mamá me dijo que había monstruos debajo. Este pensamiento me hizo sentir mal al estómago. Realmente me lo inculcó. La tía Cheryl estuvo de acuerdo también. Los monstruos me atraparían si hacía demasiado ruido en las escaleras. Pasaron 3 años así. Siempre en silencio en las escaleras. Nunca teniendo amigas en casa. La tía Cheryl y mamá nunca se hablaban, ni una sola vez. Una estaba atrapada abajo en su silla de ruedas, la otra atrapada arriba en su cama. Nunca supe con certeza si su falta de movilidad la separó, o si se negaron a hablar después de la pelea. Pensé que era mejor no pensar en ello. Se convirtió en la nueva normalidad para mí. Siempre tenía a alguien con quien hablar, sea en qué habitación estuviera. Simplemente cambiaba dependiendo del piso en el que me encontrara. Cada día, me tomaba un minuto entero subir o bajar las escaleras. Tenía que asegurarme de que no se escuchara ni un chirrido de esas tablas del suelo, por miedo a que el monstruo me oyera. Siempre contaba los pasos uno por uno. 21 pasos. El número, por supuesto, nunca cambiaba. Pero me distraía de los horrores que había debajo de las escaleras. Siempre intentaba que mamá y la tía Cheryl hablaran, especialmente en Navidad. Lo máximo que logré fue que una de ellas gritara, "hola", a la otra. No hubo respuesta. Me ponía triste, pero aún estaba agradecida de tener un hogar tan cariñoso. Quería a ambas, y ellas me querían a mí. Se preocupaban por mí, y yo me preocupaba por ellas donde podía. Recuerdo una noche, bajando lentamente las escaleras en medio de la noche para tomar un vaso de agua. Mamá estaba durmiendo. Tan pronto como abrí la puerta de la cocina, escuché un fuerte golpe proveniente de la sala de estar. Al principio pensé que era el monstruo, antes de darme cuenta de que debía ser la tía Cheryl aún despierta. Caminé hacia la sala de estar, a través de la oscuridad, y vi una figura sombría de pie en el medio de la habitación.
Me paralicé de miedo. Era mucho más alta que yo. Sabía que debía ser el monstruo. Parecía mirarme rápidamente mientras alcanzaba el interruptor de la luz. No estaba allí una vez que la oscuridad se disipó. Lo había ahuyentado. Sin embargo, en el suelo, en su lugar, estaba la tía Cheryl. Se había caído. Grité por ella, aterrorizada de que el monstruo hubiera intentado atraparla. Si yo no estuviera aquí, te habría llevado. Grité. Lo vi, justo aquí, donde estás acostada. Ella me calmó. Siempre fue buena en eso. Me aseguró que se había caído sola y que no había nadie más en la habitación. La ayudé a volver a su silla. Pero ya era demasiado tarde. Estaba convencida de que el monstruo había dejado de seguir las reglas. Iba a llevarse a una de nosotras, simplemente lo sabía. Tenía que hacer algo. En secreto, durante los días siguientes, recogí armas. O, al menos, la idea de armas de una niña. Un bate de béisbol, una linterna, un casco de motociclista. Todo lo que pensé que necesitaría para matar a este monstruo. A las 2 de la madrugada, cuando sabía que mamá y la tía Cheryl estarían durmiendo, me escabullí escaleras abajo. Lento, lento, lento. Un paso a la vez. Hasta llegar a 21. Una vez abajo, miré el armario bajo las escaleras. Era más alto que yo. No se había abierto en años. Sabía que detrás de esta puerta estaba el monstruo. Encendí la linterna y, antes de poder pensarlo 2 veces, abrí la puerta de golpe. Estaba vacío. La luz llenó cada rincón del armario, pero solo estaba ocupado por polvo. Corrí a la sala de estar para ver a la tía Cheryl. Estaba vacía. Su silla, en medio de la habitación, sin nadie sentándose allí. Nunca había visto la silla vacía antes. Subí corriendo las escaleras, entre lágrimas, para contarle a mi mamá. El monstruo se llevó a tía Cheryl, mamá, llegué demasiado tarde. Ella se despertó confundida, convirtiendo casi de inmediato su confusión en ira. ¿Bajaste sin que me diera cuenta? ¿Qué quieres decir? Nunca te digo cuando bajo. No, pero... Se calmó y cambió su tono. Tía Cheryl se está quedando en casa de una amiga esta noche, volverá por la mañana. Fue muy contundente al respecto. Me llevó de vuelta a mi habitación y me dijo que me estaba alterando demasiado. Me besó en la frente y me deseó buenas noches. Sabía que estaba mintiendo. Pero no sabía por qué. Estaba aterrorizada. Pensaba que el monstruo había poseído a mi mamá de alguna manera. Llamé a la policía en secreto, una vez que estuve segura de que mi mamá estaba dormida. Les dije que mi tía Cheryl estaba desaparecida y que creo que un monstruo la había atrapado. Estaban confundidos, por supuesto, pero tocaron la puerta media hora después para interrogarme. Mi mamá estaba absolutamente furiosa conmigo. Me dijo que no respondiera a la puerta, que el monstruo me atraparía. Seguí mi instinto y desobedecí. La policía interrogó a mi madre y a mí. Parecían preocupados cuando les conté sobre el monstruo. Pensé que tal vez ya habían lidiado con eso antes. En cambio, me separaron de mi mamá. Me dijeron que sería solo por unas noches mientras investigaban. Mi mamá está enferma. No puede quedarse sola. Especialmente no cuando el monstruo está aquí. Ya atrapó a tía Cheryl. Pero lo hicieron de todos modos. Insistieron en que mi mamá estaría bien cuidada si necesitaba atención. Me sentía terrible. Mi mamá estaba completamente sola, y era mi culpa. No debería haber involucrado a la policía. Yo había causado todo esto. Nunca volví a ver a tía Cheryl. Pero la policía encontró su cuerpo. Estaba en un lago cerca de nuestra casa. Dijeron que, basándose en su cadáver, había estado muerta durante varios años, por lo que no era posible que hubiera hablado con ella desde que tenía 6. También preguntaron si sabía algo sobre la trampilla que conducía de la sala de estar al dormitorio de mi madre. Les dije que no. Ahora solo veo a mi mamá cuando la visito en prisión. Vivo sola en mi propia casa. Por la noche, todavía bajo las escaleras en silencio, para asegurarme de que el monstruo nunca me atrape. Trabajo como taxista en Inglaterra. No trabajo en una gran ciudad, pero es un pueblo bastante grande.
Recibimos muchos estudiantes, así que los fines de semana entre la 1 de la madrugada y las 3 de la madrugada son los mejores momentos. No diría que estoy exactamente corto de dinero, pero tal vez eso sea solo porque me da miedo admitirlo. Apenas tengo lo suficiente para sobrevivir con lo que gano conduciendo taxi, aunque sin duda el negocio está en declive, y el mes pasado estuve considerando seriamente buscar un segundo trabajo además de este. Eso fue antes de los eventos que estoy a punto de contar. He recogido a algunos personajes sospechosos en mi tiempo. Llevo conduciendo taxi alrededor de 6 años, siempre he trabajado para la misma pequeña compañía local. Fui su cuarto empleado. Pero en todo este tiempo, definitivamente ha habido un par de viajes que nunca olvidaré. Uno de estos, y donde comienza esta historia, fue el mes pasado, cuando una mujer subió al coche y me dijo que, solo condujera. Era de día, y al principio pensé que tal vez la estaba siguiendo algún acosador. Llevaba 2 grandes bolsas negras de lona, cada una con 3 grandes caritas sonrientes así y en una fuente blanca. Simplemente 3 caritas felices como 2 puntos y un paréntesis. Esto me ha dado una mala imagen de ese símbolo, no puedo verlo en línea o en un mensaje sin congelarme por un breve momento. Nunca supe el nombre de la mujer, pero tenía el cabello rojo hasta los hombros y parecía tener unos 20 años. Seguí preguntándole a la mujer a dónde quería que la llevara y si estaba en peligro. Pero ella solo repetía, solo conduce, así que seguí conduciendo. Esto duró unos 10 minutos, y ya había conducido casi hasta el otro lado del pueblo. Está bien, detente aquí. Finalmente dijo algo más. Cuando me detuve, antes de que el taxi siquiera se hubiera detenido por completo, ella abrió la puerta y ya estaba bajándose. Le grité sobre el precio, pero fue inútil. Se fue, y no quería causar una escena persiguiéndola. Además, claramente ya estaba asustada de alguien o algo cuando subió a mi taxi. No quería asustarla más. Volví al centro del pueblo cuando me di cuenta de que había dejado una de las 2 bolsas de lona en el suelo del asiento trasero. No fue la bolsa ni las grandes sonrisas blancas lo que llamó mi atención, sino el dinero que vi a través de la apertura ligeramente abierta. Mirando atrás, me gusta creer que en ese momento mi intención era dar la vuelta y esperar que la mujer estuviera cerca del lugar donde la dejé. Pero, en verdad, creo que ya había tomado una decisión sobre lo que iba a hacer antes incluso de desabrochar la bolsa. Por supuesto, una vez que la abrí más, mi decisión estaba sellada, independientemente de mis principios originales. Era más dinero del que había visto en mi vida. Al contártelo ahora, puedo decirte que eran exactamente 1.000.000 de libras. Pero en ese momento, lo único que sabía era que ese dinero era suficiente para resolver cualquier problema que tuviera en mi vida. Probablemente no hace falta decirlo, pero sí consideré la legalidad de todo esto. Sabía que no podía dejar que me atraparan con ese dinero. No solo lo había robado de alguien, sino que probablemente esa persona tampoco lo había obtenido legalmente. ¿Quién anda por ahí con tanto dinero en efectivo? Y probablemente ella tenía más en la otra bolsa que se llevó consigo. También consideré que tal vez esto había sido intencional. Quizás me había utilizado como su vehículo de escape. Casi tendría sentido. La expresión de miedo en su rostro, dejarme la mitad del dinero como un gran, gracias. Pero luego consideré el hecho de que no tenía idea de quién era yo. No podía confiar en mí. Había visto su cara, y ese dinero en la bolsa era prueba, evidencia, de que se había cometido un crimen. Y lamentablemente, si buscas una respuesta de por qué dejó este dinero o cómo lo consiguió, encontrarás exactamente lo que yo encontré. Nada. Esperé una semana antes de gastar un solo centavo. Lo guardé debajo de mi cama. Lo revisaba todos los días. Cada vez que miraba la bolsa, sentía una presencia casi inquietante. No puedo describirlo bien, tal vez era culpa. Todo lo que sé es que cada vez que sacaba la bolsa de su escondite, me encontraba simplemente mirando la impresión en el lateral. Sonríe, sonríe, sonríe. Durante esa semana, hice mucha investigación para asegurarme de que no me atraparan con el dinero. La mujer que tomó el viaje claramente estaba demasiado apurada para recordar ambas bolsas. No había forma de que hubiera tomado nota de la compañía o de la matrícula de mi taxi. Las probabilidades de que me rastreara, mínimas. Ni siquiera me miró en todo el trayecto. Pero ella no era el único factor. Alguien iba a estar buscando ese dinero. Esto pertenecía a alguien, en algún lugar. Busqué en línea y seguí las noticias locales.
Lo más que vi fue un robo que se había intentado en una pequeña tienda de la esquina, muy lejos de donde recogía esta mujer. No tuvo éxito. Atraparon a los 3 ladrones, eran todos estudiantes, y las probabilidades de que ese pequeño lugar tuviera 1.000.000 de libras eran prácticamente nulas. También vacié la bolsa 1 o 2 veces buscando rastreadores o un teléfono móvil, pero no había nada. Fue también cuando conté el dinero por primera vez. Exactamente 20.000 billetes de 50. Después de una semana, compré algo básico, como una especie de prueba para asegurarme de que los billetes no estuvieran marcados ni nada. No sé lo suficiente sobre cómo funciona esto, solo lo he visto en películas. Solo sé que, en las películas, los criminales que piden dinero suelen pedir billetes sin marcar. Así que estaba comprobando eso, supongo. Compré un nuevo juego de comedor y una tostadora. No opté por los más baratos, pero tampoco por nada demasiado elegante. Lo suficiente como para pagar con billetes de 50 libras sin que pareciera extraño. El total fue 97 libras con 98 centavos. El cajero tomó la caja, y mi corazón latía con fuerza. Mientras lo escaneaba, sentí que mi corazón latía más fuerte que el pitido de la caja registradora. Casi sentía que todo el mundo podía ver mi cuerpo temblar con cada latido, pero sabía que probablemente era solo en mi cabeza. ¿Tienes una tarjeta de fidelidad con nosotros? Le di los 2 billetes de 50. Ni siquiera registré lo que había dicho hasta que ya los había tomado. Mierda. Pensé. Se inclina hacia el micrófono incorporado en el mostrador. Compañero a la caja 3, por favor, compañero a la caja 3. Los latidos en mi pecho se convirtieron en un golpeteo rápido y acelerado. De lentos y fuertes golpes, a un golpeteo rápido y sin ritmo. Disculpe, ¿hay algún problema? Sí, la caja del juego de comedor está dañada. Voy a buscarle una nueva por si algo adentro está roto. Pensé que iba a desmayarme de alivio. El cambio repentino de emoción me hizo sentir como si hubiera sufrido un latigazo. Me entregó el cambio, y en cuanto me dieron la caja con el nuevo juego de vajilla, salí de la tienda. Me subí al coche y celebré en silencio. Había sido un éxito. Lo había logrado. Y no me habían atrapado. Una oleada de emoción me invadió al darme cuenta de que ese 1.000.000 de libras ahora era realmente mío. Inmediatamente me dejé llevar y comencé a buscar un coche nuevo. En ese momento, usaba el taxi como mi vehículo personal. Mi jefe era amable y me dejaba hacerlo hasta que consiguiera el mío. Me lo dijo hace 6 años, y nunca hemos vuelto a hablar del tema. Creo que simplemente le resultó incómodo mencionarlo después de tanto tiempo. Encontré uno en un concesionario local y revisé en su página web para asegurarme de que aceptaran efectivo. Lo hacían. Así que llegué a casa, saqué las cajas del taxi y las dejé en la cocina. Enchufé la tostadora y saqué la vajilla de la caja. Iba a llevarla al fregadero para lavarla, ya que siempre asumo que los cubiertos nuevos están automáticamente sucios. Pero inmediatamente tropecé. Todos los platos y tazones se rompieron, y caí al suelo justo después de ellos. Estaba bien en su mayoría, pero mi palma izquierda quedó bastante cortada. Había sangre por todo el lugar donde mi mano había aterrizado, pero probablemente se veía peor de lo que realmente era. Limpié la sangre y me envolví una venda alrededor de la mano izquierda. Dejé los dedos al descubierto para poder conducir, no quería arriesgarme a que no me vendieran el coche por un accidente tonto. Dejé los pedazos rotos en el suelo de la cocina y salí corriendo por la puerta. Eran las 7 de la tarde y ya estaba oscureciendo. Quería comprar el coche antes de que el lugar cerrara. Solo estaba a 15 minutos caminando de mi casa. No planeaba comprar un coche particularmente emocionante, sabía que 1.000.000 de libras solo es mucho si lo haces durar. No iba a volverme loco y gastar una cuarta parte en un coche. Encontré uno por 11.300 libras que me gustó lo suficiente. Plateado, descapotable, de segunda mano. El camino fue bastante tranquilo, ya que vivo en las afueras del pueblo. No mucha gente camina o conduce por estas zonas, las calles están mayormente vacías, incluso en las horas más ocupadas. Ni siquiera hay una salida hacia el siguiente pueblo, así que no hay razón para pasar por aquí. La transacción fue rápida y sin problemas. Estaban cerrando poco después de que llegué, así que estaban apurados por despacharme. En poco tiempo, ya estaba conduciendo de regreso a casa. Las carreteras estaban tan tranquilas como durante mi caminata. Solo vi otro coche en mi trayecto, justo detrás de mí.
Era azul mate, y parecía que era de alguien que vivía cerca, ya que tomaba cada giro que yo tomaba. Cuando desaceleré ligeramente en la última curva hacia mi casa. ¡Bam! El único otro coche en la carretera chocó directamente contra mí. Ambos salimos de nuestros vehículos. La persona que chocó con su coche contra el mío era un hombre calvo, y el tipo más disculpador que he conocido. Lo cual tiene sentido, ya que todo esto fue completamente su culpa. Dijo. Lo siento, tantas veces que no recuerdo cuántas fueron. Pero yo no quería ningún tipo de investigación sobre lo que había pasado, ni sobre cómo de repente podía permitirme un coche con mi sueldo. Lo convencí de que fue mi culpa, y le pedí que no contactara a su seguro. Le di 7.000 libras y le dije que usara ese dinero para reparar su coche. Después de mucho insistir, aceptó, antes de disculparse aún más. Mi coche no quedó destrozado, ni siquiera tan mal considerando lo fuerte que se sintió el impacto. La parte trasera estaba un poco abollada. Pero aún funcionaba, y conduje los últimos 20 segundos hasta mi casa de forma segura. Al llegar a mi casa, estaba completamente a oscuras. Pensé que era extraño, ya que no recordaba haber apagado ninguna luz, pero instintivamente busqué el interruptor y lo encendí. Y nada. Seguía en penumbras. En ese momento, tomé una linterna y fui a revisar la caja de fusibles. Efectivamente, un interruptor se había disparado. Después de 5 minutos desconectando varios aparatos, caminé hacia la cocina, olvidando los pedazos de porcelana rota de antes. Los cortes en mis pies no eran tan graves como en mi mano izquierda, pero aún así dolieron y me sobresaltaron. Luego mis ojos se fijaron en la tostadora, y comprendí lo que probablemente estaba pasando. Tenía razón. Después de desenchufarla, pude volver a activar el interruptor en la caja de fusibles y la energía regresó. Supongo que me vendieron una tostadora defectuosa. Revisé mi nevera y casi no tenía comida, así que decidí que merecía darme un capricho después de un día tan estresante. Tomé la bolsa de lona y me senté a la mesa del comedor, luego pedí una pizza. Decidí que sería amable y daría una generosa propina de 50 libras a la persona que la entregara. Probablemente era un síntoma de tener la conciencia culpable. Aunque estaba emocionado con este dinero, no podía dejar de pensar en cómo lo había conseguido. Después de unos 30 minutos, alguien llamó a la puerta, y la pizza llegó. Tuve una pequeña conversación con el repartidor. Llevaba una chaqueta reflectante, probablemente tuvo que venir en bicicleta, pero solo era a unas pocas calles de distancia, así que era lo que esperaba. La chaqueta se veía bastante bien, tenía una versión reflectante del logo de la pizzería. Me dijo que era su última entrega y luego se iba a casa para el fin de semana. Le di mi propina, que agradeció enormemente, y por un breve segundo me sentí como una buena persona. Me senté a comer. Había pedido la de carne y verduras, mi pizza favorita de una pizzería local. Llevaba jamón, trozos de albóndiga, pollo, pimientos y maíz dulce. Usualmente, cuando pido esto, es un momento feliz. Es un premio para mí o una celebración de algo. Sin embargo, en ese día, el recuerdo inolvidable fue la pizza misma. A pesar de todo lo que había sucedido, la pizza fue lo que hizo de este día uno terrible. Apenas había dado unos cuantos mordiscos cuando empecé a atragantarme. No un pequeño ahogo, de esos que te hacen sentir incómodo si estás rodeado de gente. Me estaba asfixiando de verdad. Durante 30 segundos no pude respirar en absoluto, aunque parecían minutos. Nunca me había sentido tan aterrado en mi vida porque realmente pensé que era el final. Todo el tiempo, el bolsa de lona parecía mirarme con 3 caras. Sonríe, sonríe, sonríe. Cuando dejé de ahogarme, rompí a llorar. No puedo describir cómo me sentía en ese momento. Estaba asustado. Me fui a la cama sin comer más pizza. Esa noche, tuve un sueño que fue tan vívido y realista. Nunca he experimentado algo que se sintiera tan real, ni siquiera en la propia realidad. En el sueño, estaba usando mi nueva tostadora, cuando hizo chispas y prendió fuego a la caja de cartón en el suelo, la que había llegado con ella. Desenchufé la tostadora tan rápido como pude y la arrojé lejos del fuego. Cayó de lado, y en la parte inferior había un número de identificación para el producto. 13775. Este número no tenía ningún significado para mí, pero recuerdo haberlo leído con claridad. En ese momento, sentí una sensación de ardor detrás de mí. Me giré y el fuego estaba creciendo más y más. Solo estar cerca de él me estaba quemando. Me desperté de golpe, y sin dudarlo, corrí hacia donde había dejado la tostadora.
Miré la parte inferior. 1, 3, 7, 7, 5. Sé en mi corazón que este sueño me está mostrando lo que debió haber pasado. Que la tostadora provocara el apagón fue, en realidad, el mejor escenario posible. La alternativa habría terminado siendo esto. En ese momento, me di cuenta de algo que me hizo sentir un vacío en el pecho. Todo lo malo que me había ocurrido en los últimos días estaba relacionado con los objetos que había comprado con el dinero que robé. La mano cortada, la tostadora defectuosa, el accidente de coche, la pizza. Todo fue causado directamente por ese dinero. Sé que suena paranoico, pero no podía sacudirme la sensación de que esto era lo que estaba pasando. No sé por qué ocurre, pero sé que es cierto. Quizás el dinero esté maldito, o tal vez esto sea un castigo por haberlo tomado. Fuera lo que fuera, sabía que no me pertenecía. Mi primer pensamiento fue donarlo todo a la caridad. Anónimamente, por supuesto, no quería que me hicieran preguntas. Pero fue entonces cuando encendí la televisión y vi que una de las principales carreteras de la ciudad estaba cerrada por la mañana. Hablaban de un accidente de coche y decían que el tráfico estaría complicado durante las próximas horas. La imagen mostraba un coche azul mate, estrellado contra un río que corría junto a la carretera. No mostraron quién iba en el coche, pero dijeron que 2 personas murieron. El conductor y alguien que caminaba cerca, aparentemente sus prendas de vestir eran demasiado oscuras para que el coche los viera. El presentador aprovechó el momento para advertir a la gente sobre lo importante que es usar ropa visible por la noche. Apagué la televisión. Me sentí enfermo. No creo que necesite explicar lo que pasó, no sé si siquiera tengo el estómago para escribirlo. Pero en ese momento supe que ese dinero no solo me estaba dañando a mí, sino a cualquiera. No podía, en conciencia, donar esto a una caridad. Mi siguiente pensamiento fue jugarlo todo en el casino. No tengo pruebas, pero creo que el dinero solo continúa su maldición si se le entrega a alguien, porque aún tiene una maldición que cumplir. Si compro algo con él, y alguien más termina recibiendo ese dinero en el futuro, la maldición ya se habrá cumplido sobre mí a través del objeto que compré con él. Para mí, tenía sentido. Llevé 1000 libras al casino. Tomé un taxi para llegar allí. Lo primero que hice fue apostar todo en la ruleta, en el número negro 13. El número de la mala suerte, la mejor posibilidad de perder. Giraron la ruleta y la bola fue dando vueltas, haciendo un sonido de chasquido al golpear cada borde. Finalmente, la bola se detuvo en una casilla negra. No podía ver exactamente qué número era, pero, como habrás adivinado, cuando la ruleta se ralentizó, claramente estaba en el 13. Este patrón continuó toda la noche. Jugué al Blackjack, un juego que nunca había jugado antes, simplemente me dejé llevar, y gané. Jugué en las máquinas tragamonedas y obtuve el premio mayor en mi primer intento. También estaban transmitiendo carreras de caballos en vivo y aceptaban apuestas, y, por supuesto, mi caballo ganaba cada vez. Entré en ese lugar con 1000 libras y salí con 20.561. Había hecho exactamente lo contrario de lo que intentaba lograr. De hecho, esto elevó mi total de dinero a más de 1 millón. Me rendí. Me fui a casa antes de que el casino pensara que estaba haciendo trampa, si es que eso es posible. Me sentía atrapado. Tenía más dinero del que jamás pensé tener en mi vida, y lo único que quería era deshacerme de él. Anoche hice lo que debía hacer. Tomé la bolsa de lona y conduje hacia un lago al otro lado de la ciudad. Tuve que seguir el mismo río donde el coche azul mate se había estrellado para llegar allí. El río desemboca en ese lago. Durante todo el trayecto me sentí sombrío. Realmente iba a deshacerme de este dinero. De alguna manera, eso hacía que todo lo que había pasado en las últimas semanas pareciera inútil. Iba a volver a estar como antes, ¿y luego qué? Todo ese daño fue para nada. No hay ni un solo cambio, aparte de las desgracias. Pero era lo único que podía hacer. Me estacioné en el aparcamiento del lago. No era sorprendente que estuviera vacío. Nadie quiere estar en un lago cuando está oscuro, no si quieres sentirte seguro. Irónicamente, yo estaba aquí por esa misma razón, para volver a sentirme seguro. Eché otro vistazo a la bolsa de lona mientras me acercaba al borde del lago. Sonríe, sonríe, sonríe. ¿Por qué había estas 3 caras en el frente de la bolsa? ¿Y por qué me importaba? El agua del lago, en ese lado, llegaba ligeramente al borde del pavimento de césped, como donde el océano se encuentra con la playa. Las puntas de mis zapatos estaban en el agua poco profunda, mientras que los talones permanecían secos.
Fue entonces cuando sentí algo golpear mi zapato. Era un fajo de billetes. El mismo fajo de billetes que le había dado al hombre que chocó conmigo. Había bajado por el río y había llegado hasta mí. Al agacharme para recogerlo, también noté otro billete de 50 a su lado. Este no provenía del mismo fajo, estaba separado. En total, sumaban 7.050 libras. Aún no sé de dónde salió ese dinero. Pero lo metí todo en la bolsa de lona, la cerré y la dejé en el suelo. Con un empujón de mi pie, rodó hacia el lago y la vi hundirse. Conduje de vuelta a casa y anoche tuve el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. No soñé nada, fue solo paz. Fue una bendición, un sueño muy necesario. Pero ahora, no sé qué hacer. Porque esta mañana me desperté y sentí que la cama estaba húmeda. Noté que mi mano tocaba algo mojado. Con disgusto, retiré las sábanas. La bolsa de lona estaba allí, sobre mi colchón, empapada. Miré las caras en el frente y noté algo diferente. Sonríe, frunce el ceño. $250. Eso es lo que aparentemente vale mi estado mental sano. Hace aproximadamente 2 años, estaba un poco corto de dinero. No de forma peligrosa, pero suficiente como para que buscara un poco de dinero extra. Así que, cuando vi que una empresa de ciencia llamada Visiones ofrecía $250 por pruebas y muestras no peligrosas, me inscribí casi de inmediato. Tuve que ir a un pequeño edificio aleatorio en mi ciudad. Es uno por el que paso caminando todo el tiempo, pero nunca le presto mucha atención. Ocasionalmente veo que se abren las puertas y hay gente dentro. Creo que es solo un edificio genérico para que las empresas lo alquilen por un día. Era mi primera vez dentro, y constaba de solo 2 habitaciones. La habitación más grande, a la que entras, estaba llena de sillas. La puerta por la que entré estaba abierta y, en la pared opuesta, había otra puerta, cerrada. Solo había 3 personas más sentadas. Tomé asiento y esperé. Pensé que me había ido bastante bien. Esperaba estar allí al menos 1 hora, probablemente más cerca de 2 horas. Pero después de 10 minutos de espera, la puerta cerrada se abrió y llamaron mi nombre. Me dirigí a la más pequeña de las 2 habitaciones. Se sentía muy médica. Había un escritorio, con un hombre sentado detrás de él, y una mujer sentada en la esquina de la habitación. Junto al escritorio había una caja con cajas más pequeñas dentro. Una estaba etiquetada como guantes, y otra como jeringas. No miré de cerca las otras etiquetas antes de que el hombre hablara conmigo. Por favor, toma asiento. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas un vaso de agua? Espero que no te hayamos hecho esperar demasiado. Me senté frente a él en este evidente y barato escritorio plegable. A pesar de que la inscripción afirmaba que esto era no peligroso, aún pregunté. ¿Esto va a ser peligroso? No, para nada. Respondió el hombre. Dicho esto, hay algunas cosas legales que debemos revisar. Creo que la mujer vio que lucía un poco preocupado, ya que intervino. Todo es solo cosas aburridas. Honestamente, la ley hace que todo sea aburrido. Se rió, y yo dejé escapar una risa silenciosa y falsa. El hombre miró brevemente algo escrito en papel y luego volvió a hablar. Así que, vamos a recoger algunas células de piel. Te daremos algo para adormecer el dolor y luego usaremos una rasuradora para recoger una pequeña sección de la capa superior de tu piel. ¿Estás bien con las agujas? Estoy bien con las agujas. Pero una rasuradora quitando mi piel suena un poco más duro. Sonrió, por favor, es solo la forma de decirlo. Será del lado de tu brazo y, francamente, incluso sin el adormecimiento, no dolerá mucho. Con el adormecimiento, no sentirás nada. Además, sanará en días. Me sentí más tranquilo. Está bien. ¿Es eso todo el asunto legal? Oh, no, lo principal es que necesitamos tu consentimiento para lo que vamos a hacer con las células de piel. ¿Y para qué será eso? Estamos experimentando con el crecimiento de cerebros humanos, sin usar ningún tejido directamente del cerebro. Estamos viendo cómo podemos usar diferentes células para clonar órganos completamente diferentes. Supuse que esto debía ser para cirugías de trasplante de órganos más seguras y comunes.
Desearía haber preguntado para qué se usarían exactamente los cerebros. En su lugar, pregunté. Suena interesante. Entonces, ¿será una réplica exacta de mi cerebro? Exactamente. Bueno, tal vez. Teóricamente, sí, será un cerebro cableado de la misma manera que el tuyo. Clonar un órgano es generalmente como tomar un plano de una computadora y volver a construirlo. La mujer habló ahora. Excepto que, en nuestro caso, no estamos tomando el plano exacto de esa computadora exacta. Es más como si estuviéramos tomando un plano diferente de la misma biblioteca y usándolo para descubrir otros planos. Estaba un poco confundido, pero suficientemente seguro de mi comprensión. Creo que lo entiendo. Porque no están usando mis células cerebrales reales. Están usando mis células de piel para predecir cómo son mis células cerebrales. ¿Lo entiende?, dijo la mujer animada. El hombre se rió y también pretendió celebrar. La atmósfera se había elevado considerablemente y me dieron un contrato para firmar. En menos de 5 minutos, todo terminó y salí con mi dinero. Dentro de una hora, pude sentir mi brazo de nuevo, y el área de piel que habían pinchado solo dolía un poco. En una semana, estaba completamente curado. Era como si nunca hubiera estado allí. Después de eso, pasaron meses. Pasó un año entero. Apenas pensé en mi tiempo donando esas células de piel. 1 o 2 veces conté la historia a familiares o amigos, y algunos de ellos pensaron que era raro. ¿Cómo sé que no eres un clon? Era una broma que se decía demasiado. Hace un año. Ahí es cuando empezaron los pensamientos. Pensamientos en mi cabeza que no eran míos. Lo curioso es que estos no eran pensamientos malos. No eran realmente nada. Eran solo pensamientos que se sentían separados de los míos, pero que ocurrían en mi propia cabeza. Los pensamientos no eran claros. No podía distinguirlos. Solo podía sentir mi cerebro débilmente trabajando en segundo plano. Una sensación que no creo que pudiera describir de tal manera que pudiera capturarlo para nadie más. Focalizarme en los pensamientos no ayudaba, solo dolía. Era como intentar escuchar una conversación desde la acera de enfrente, con el tráfico bullicioso entre tú y ella. Pasó un mes así. No le conté a nadie. Fue entonces cuando, por primera vez, pude distinguir uno de los pensamientos. Era una ecuación matemática. Podía imaginarme la ecuación con claridad y viveza. No podía oírla ni verla. Estas no eran alucinaciones externas. Estos eran claramente pensamientos en mi propia cabeza. Pensamientos extraños que no podía controlar. No era un tipo de números. No sabía mucho sobre matemáticas o computación en absoluto. Sin embargo, cuando lo busqué, era una fórmula real. Calcula la distancia entre 2 puntos. Estaba convencido de que nunca había oído esta ecuación en mi vida, pero me calmé. No estaba teniendo visiones. No, debo haber aprendido esto en la escuela y se había ido a lo más profundo de mi mente. Estaba equivocado. A medida que pasaba el tiempo, también lo hacían los pensamientos. Todo tipo de matemáticas y teorías científicas. Algunas de las que nunca había oído hablar. Puede que hayas notado mi expresión de, no era un chico de números. Bueno, eso es porque ahora lo soy. Este flujo constante de información se integró lentamente en mis propios pensamientos. Mi cerebro se convirtió en un contenedor de información, y estaba aprendiendo tanto. Me sentí cómodo con ello y aprendí a bloquear todo el ruido en mis pensamientos. Aprendí a ser uno con el conocimiento. No lo cuestioné demasiado. Sé que parece extraño, pero una vez que empezó a ayudarme, simplemente no me importó más. Se sentía bien tener una base de datos de información. No solo al alcance de mis dedos, sino en las sinapsis literales de mi cerebro. No soy omnisciente, no me alimentan con toda la información sobre todo lo que haya existido. Pero soy mucho más inteligente de lo que solía ser. Luego llegaron las voces. Las voces fueron impactantes. Desperté hace aproximadamente 3 meses, y podía escuchar las voces de personas hablando. Solo de vez en cuando, no era constante. Pero recuerdo vívidamente las primeras cosas que escuché. 2 personas hablando. Me pregunto si es consciente. Por supuesto que lo es. Puede que no nos entienda todavía, pero ciertamente es consciente. Supongo que lo descubriremos cuán bien nos entiende cuando lo conectemos completamente. Los otros fueron
Esa última frase se volvió más silenciosa con cada palabra y fue interrumpida por el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Estas voces ocurrían múltiples veces a la semana, generalmente en un día de semana. Sábado y domingo eran más raros, pero ocurrían. Casi siempre eran personas hablando sobre tonterías vagas y crípticas. Algunas oraciones aleatorias que recuerdo son: la cuarta dimensión va a ser el fin de nosotros antes de que podamos utilizarla, lo juro. ¿Crees que alguien en Sonder ha descubierto algo? Tenemos otro de Beyond Perception, se está volviendo más frecuente. He estado intentando juntar todo esto. No puedo. Me falta demasiada información para siquiera intentarlo. Pero la semana pasada, obtuve otra pista. Soñé que estaba en un frasco, lleno de agua. No podía moverme ni siquiera mirar alrededor. Mi visión estaba fija en un lugar. Pero podía ver otros frascos cercanos, 3 de ellos con un cerebro adentro. Después de minutos de mirar esto, una mujer entró en mi campo de visión. La misma mujer que había estado sentada en la esquina de esa sala de donación de células de piel. Fue la primera vez que comprendí lo que había sucedido. He estado entendiendo los pensamientos y percepciones de mi cerebro clonado. Los otros frascos con cerebros tenían cables saliendo de ellos. No podía mirar hacia arriba, pero solo puedo asumir que el mío también lo tenía. Mi mejor suposición es que clonaron mi cerebro y están tratando de usarlo como una especie de computadora, para calcular ecuaciones y entender el mundo mejor que cualquier humano. Simplemente no esperaban que parte de esa información se filtrara de vuelta a la fuente. Fue en este momento que desperté de golpe por el shock. Recuperé el aliento y me concentré. Allí estaba de nuevo. Sin siquiera soñar, estaba de vuelta en ese frasco. Sin embargo, al mismo tiempo, podía ver múltiples otros lugares. Estaba visualizando tantas perspectivas diferentes a la vez, mayormente dentro de la sede de visiones. Es como si estuviera dentro de los sistemas de las cámaras. Podía ver una sala de personas sentadas en escritorios, escribiendo. Podía ver un pequeño pueblo costero. Podía ver una sala vacía, aparte de una mesa y una alta criatura gris estirada encima. La criatura estaba abierta, con órganos tramándose que no verías en ningún humano o animal. Puedo ver tanto cada vez que cierro los ojos. Cada día, cambia. Cada día, es algo horrible. Hoy, puedo ver a un hombre sentado en una silla. Simplemente está sentado, mientras hay cuerpos en el suelo a su alrededor, al revés. No tienen piel. Están muertos. No puedo contactar a visiones. No me responden. Solo puedo ver los horrores que suceden por dentro. Esta compañía está jodida. Quiero que desconecten el cerebro. Quiero que lo maten. Creo que les está ayudando a automatizar sus sistemas, pero ese es mi cerebro. Están usándome para llevar a cabo su diabólica investigación. No me importa lo que me haga, necesito que lo desconecten. Necesito que lo detengan. No tienen idea de que me están usando. No tienen idea de que puedo verlos. No tienen idea de que estoy en sus sistemas. Cada día intento controlar mi otro cerebro y siento que me estoy acercando. Los derribaré desde adentro cuando pueda. Hasta entonces, solo puedo mirar. Hasta entonces, tengo que aceptar que ya no soy solo yo. Soy visiones. Al principio no era perceptible, al menos no desde los suburbios contaminados por la luz de Washington, donde las estrellas ya apenas eran visibles como pequeños granos de sal dispersos en el oscuro cielo nocturno. Nunca pensé que hubiera algo raro en ellas, esas esferas ardientes de luz situadas a millones de años luz de la casa de mi familia, hasta que mi padre lo mencionó durante la cena una noche. Estaba devorando papas al horno enteras cuando lo vi hojeando su carpeta, revolviendo copias de diagramas, sistemas estelares y fórmulas que me provocaban dolor de cabeza solo con mirarlas. Mi papá era astrofísico. Trabajaba como investigador en el Laboratorio Nacional, lo que a menudo significaba turnos largos y agotadores. Algunas noches, se quedaba tan absorto en su trabajo que no llegaba a casa hasta bien pasada la medianoche, y lo escuchaba irse directamente a la cama minutos después de entrar por la puerta sin siquiera cepillarse los dientes o cambiarse de ropa. Otras noches, cuando no tenía trabajo, salía al jardín delantero y montaba su telescopio casero. Esas noches eran las mejores.
Me sentaba con él mientras miraba a través del lente con las cejas fruncidas en concentración. Jugaba con las perillas y los engranajes mientras apuntaba el telescopio en diferentes direcciones del cielo, y cada vez que veía algo que le gustaba, me llamaba y yo miraba a través del lente después de él. Observaba con asombro la superficie gris moteada de la Luna, la gran mancha roja en Júpiter y el adorno de anillos de Saturno. Mi papá también me mostraba las estrellas y galaxias más distantes, a pesar de que su telescopio no era lo suficientemente avanzado como para captar todos los detalles. Aún así, siempre me encantaba poder ver por mí misma las maravillas del espacio. Yo sí, dijo mi padre, la primera vez que habló desde que comenzamos a comer. Aún miraba sus papeles. Mira esto. Me deslizó 2 hojas de papel. Observé las 2 imágenes, ambas tomadas con su telescopio, y vi que ambas contenían un cúmulo de luz brillante en el centro. Ambas son fotos de la galaxia del sombrero. Continuó. Tomadas con 5 meses de diferencia. A 29 millones de años luz de distancia. ¿Notas algo? Examiné los papeles con más atención. Las fotos estaban impresas en blanco y negro, y eran relativamente granuladas, pero aún así lo noté. La que está etiquetada como mayo 22 se ve un poco más tenue. Respondí con cautela, esperando a medias que mi padre empezara a reírse de mi respuesta absurda. En lugar de eso, asintió en silencio, con la mirada fija en su plato de comida intacta. Decir que su respuesta me preocupaba era quedarse corto. Nunca estaba tan serio. Me deslizó otras 2 hojas de papel, y una vez más me pidió que comparara ambas. Esta vez, eran 2 fotos etiquetadas como Messier 31, una galaxia a 2.5 millones de años luz de nosotros. La de Andrómeda. Dije, reconociendo de inmediato el cuerpo celeste por las innumerables veces que lo había visto a través del telescopio. Parece igual para mí, pero... Y entonces lo vi. No la galaxia en sí, sino las estrellas circundantes en el fondo. En la imagen más antigua, etiquetada como enero 22, podía ver una serie de puntos brillantes dispersos en la distancia. Sin embargo, en la más reciente de mayo, noté que solo había oscuridad en el fondo. Ni siquiera tuve que terminar mi oración. El silencio entre mi padre y yo se hizo palpable y claro. Mi padre había descubierto algo muy malo. En los días siguientes, intenté seguir con mi vida normalmente. Cada día iba a la escuela, volvía a casa, hacía la tarea, me acostaba y repetía lo mismo al día siguiente. Mi padre, por otro lado, comenzó a pasar aún más tiempo en su laboratorio. A veces se quedaba en el trabajo durante días seguidos, dejándome sola en casa sin nada que hacer más que darle vueltas a mis pensamientos. Una noche, estando sola y sin nada mejor que hacer, decidí intentar mirar a través del telescopio de mi papá. Me tomó unas cuantas horas ensamblar todas las piezas y ajustar la configuración, pero finalmente lo logré y comencé a apuntar en diferentes direcciones del cielo. Comencé tratando de encontrar Messier 104, o el sombrero. Sabía que la galaxia estaba cerca de los límites de las constelaciones Virgo y Corvus, y las encontré con relativa facilidad. Pero no pude encontrar el sombrero. Era como si hubiera sido borrado del cielo nocturno. Inquieta, pasé a Andrómeda, que encontré fácilmente cerca del gran cuadrado de Pegaso. El telescopio no era nada sofisticado, así que no podía distinguir los pequeños detalles con él, pero lo enfoqué al máximo y simplemente miré el pequeño destello de luz. Desapareció. Así, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la luz desapareció. Era como si algún ser celestial hubiera soplado con demasiada fuerza, y hubiera causado que las estrellas se apagaran como las llamas de una vela. No había ninguna explicación racional que pudiera pensar. Giré el telescopio hacia el norte ahora, buscando desesperadamente otra estrella. Omega Centauri, un cúmulo de estrellas, a 17.000 años luz de distancia, mucho más cerca de la Tierra que cualquiera de las galaxias. La observé conteniendo la respiración, temiendo lo peor. Conté. 1. Todavía estaba allí. 2. Las estrellas parecían millones de fragmentos de vidrio roto. 3. Me pregunté si esas estrellas tendrían sus propios sistemas solares. 4. ¿Había alienígenas viviendo en esos planetas? 5. Con horror, observé cómo una masa cósmica negra rápidamente engulló la esfera de luces centelleantes. No podía describirlo.
Parecía como si la oscuridad misma hubiera adquirido masa y ahora estuviera decidida a extenderse a cada rincón del universo. Sofocando un grito, caí hacia atrás sobre la hierba húmeda detrás de mí. Había visto suficiente. Sin siquiera recoger el telescopio, subí a mi coche y comencé el camino hacia el lugar de trabajo de mi padre. Los de arriba lo saben. Estaba sentada frente a mi papá en su desordenada oficina, rodeada de pantallas, pizarras blancas y libros de texto. Entre nosotros, su escritorio, prácticamente cubierto de libros y carpetas, creaba una barrera. Todos los investigadores aquí lo saben. El gobierno ha sido informado. Entonces, ¿por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué la ciudad no lo sabe? ¿Por qué el mundo no lo sabe? Ya casi estaba gritando. Todo el mundo sigue con su vida, sin darse cuenta de que todo en el universo está desapareciendo. Y nosotros seremos los siguientes. Mi papá simplemente suspiró y se tapó la cara con las manos. No tiene sentido decírselo a la población. Todos desapareceremos en los próximos días de todas formas, entonces, ¿qué sentido tiene provocar pánico masivo cuando no hay solución a la vista? Yo sí. Continuó. Sabes sobre la teoría del Big Crunch, ¿verdad? Más o menos. Respondí rígidamente, aterrada pero curiosa. Es la idea de que la fuerza que impulsa la expansión del universo eventualmente se detendrá, lo que hará que el espacio y el tiempo retrocedan sobre sí mismos. Básicamente, el universo comenzaría a comprimirse. Se detuvo un momento, como si no supiera cómo seguir. Yo quería que continuara. Pero esto es diferente. Comenzó de nuevo. En lugar de que la materia sea empujada hacia atrás, está siendo consumida. Nadie aquí puede entenderlo. Es como si, mientras el borde del universo avanza hacia nosotros, devorara galaxias enteras a su paso. Esto viola todo lo que sabemos sobre la física moderna. De repente, se levantó de su asiento y me miró a los ojos. Vi una oleada de miedo y tristeza apoderarse de su expresión, y me di cuenta de lo cansado y estresado que debió haber estado durante estos últimos días, tratando de entender este fenómeno que va más allá de la comprensión humana. Ven conmigo. Dijo. Hay algo que debo mostrarte. Lo seguí mientras salía de su oficina, pasando por pasillos blancos vacíos, bajando escaleras y atravesando varias puertas de seguridad. Me di cuenta de que su lugar de trabajo era grande, y la mayor parte parecía vacío. Supuse que la mayoría de los otros empleados se habían ido a pasar sus últimos días con sus familias, felices e ignorantes de lo que se avecinaba. Finalmente, llegamos a una trampilla de hierro en el suelo de concreto. Al abrirla, vi que era algún tipo de búnker. Paneles de luz fluorescente adornaban el techo, iluminando el espacio con un tenue resplandor. Las paredes y el suelo eran de losa de concreto. Cables recorrían la superficie fría del suelo como lombrices en una acera después de una tormenta. El aire estaba lleno del zumbido de la maquinaria. En el centro de la habitación se erguía una caja metálica. Era más o menos del tamaño de una cabina telefónica pequeña, con cientos de cables conectados a ella. Al acercarme, pude ver que había una puerta que daba acceso al interior, ligeramente entreabierta. Luces LED parpadeaban desde múltiples paneles en su interior. ¿Construiste esto en la última semana? Lo miré, incrédula. Sonrió, una expresión más triste que feliz, y sacudió la cabeza. He estado trabajando en esto desde que empecé a trabajar aquí hace 10 años. Solo pasé los últimos días terminándolo. Desde que aprendí sobre la teoría de Einstein del multiverso. Continuó. He estado decidido a probarla. Aún no he tenido tiempo de probarlo, pero se supone que debe transportar materia a universos paralelos a través de agujeros de gusano. Al comprimir la materia Se detuvo de repente. Lo vi acercarse y rodearme con sus brazos en un abrazo firme. Sentí mi camisa húmeda en el hombro. Se había echado a llorar. Te voy a extrañar, Josie. Dijo con la voz entrecortada. Luego soltó una débil risa. ¿Quién hubiera pensado que mi proyecto secundario iba a ser útil algún día? ¿Qué quieres decir? Pregunté, comenzando a llorar también. ¿Me vas a enviar? ¿No vendrás conmigo? Es muy arriesgado. Cuanta más materia tenga que transportar la máquina, más inestable se vuelve. Es más seguro si solo vas tú. Tienes que vivir. Tienes que advertir a los demás. ¿Quién sabe si esta situación está limitada solo a nuestra línea temporal?
Antes de que pudiera protestar, me guió hasta la cabina. Te quiero, Josie. No me olvides. Esas fueron sus últimas palabras antes de empujarme dentro y cerrar la puerta. Sentí que todo se oscurecía, y luego empecé a caer. Cuando desperté, estaba en mi cama. Solo que mi cama estaba en el lado equivocado de la habitación. Y mis paredes eran azules en lugar de púrpuras. Me di vuelta para mirar a mi alrededor y vi la ventana. Rápidamente, me levanté de un salto y abrí las cortinas. La luz del sol entraba a raudales a través del vidrio. La luz del sol. El sol seguía aquí. Escuché un golpe en la puerta. Adelante. Respondí con cautela. Cuando la puerta se abrió y la persona entró, vi que era una mujer. La reconocí de inmediato como mi madre a través de mis recuerdos, aunque no recordaba haber vivido esos recuerdos. En mi vida anterior, mi madre nos había dejado cuando yo tenía 5 años. Ella me miró una vez y lo supo. Tú también tuviste que irte, ¿verdad? Soy ayudante de técnico de radio en una pequeña estación de observación al norte del Círculo Polar Ártico. No voy a dar mi ubicación exacta por razones que se aclararán en un momento. Mi trabajo consiste principalmente en ayudar a analizar los rayos cósmicos en formas de onda electromagnéticas de muy baja frecuencia, frecuencias similares a las que se utilizan para la mayoría de las emisiones de radio, o ligeramente inferiores. Dado que hay un cierto solapamiento de este tipo, pasamos mucho tiempo separando el ruido de origen terrestre de las señales de radio procedentes del espacio. Debido a toda la tecnología humana, la Tierra está prácticamente al rojo vivo en estas frecuencias, que es la razón principal para posicionar estaciones como nosotros tan lejos de la civilización, en cordilleras y demás. Los satélites son la pesadilla de mi existencia, porque sus transmisiones proceden realmente del espacio, por lo que no tienen las características de rebote en la atmósfera que tienen las emisiones terrestres. Esto hace que sean muy difíciles de distinguir de los rayos cósmicos, lo que significa que tenemos que mantener mapas detallados de cada satélite en órbita actualmente, y simular el ruido combinado que deberían producir en ciertas longitudes de onda en cada punto del cielo, y restarlo de las imágenes que recibimos. Sé que probablemente suene mortalmente aburrido, pero en realidad es un trabajo agradable para un tipo como yo, es muy meditativo. Hasta ayer. El 19 de marzo a las 7:41 de la noche, hora local, captamos una señal inusualmente potente que parecía provenir del espacio profundo, dentro de una banda de emisión de radio normal. Duró unos 10 segundos, y obtuvimos una lectura casi perfecta de la misma. Es casi inaudito ver algo tan potente procedente de un punto aleatorio del cielo, sobre todo porque ningún satélite que conozcamos estaba cerca de ese lugar. Sin embargo, las esperanzas que teníamos de ganar un premio Nobel por haber detectado un extraño acontecimiento cósmico se esfumaron rápidamente, ya que la señal parecía muy poco natural y artificial, aunque procediera de una fuente desconocida. Tenía picos y bajadas muy definidos, oscilando entre dos niveles distintos a intervalos regulares, lo que le daba la firma exacta de una señal digital, en codificación binaria normal. En total había unos 108 picos binarios, o unos 100 megabytes de datos. Sin embargo, como se trataba de una señal inteligente de origen desconocido, tuvimos que tratarla con arreglo a lo que llamamos protocolo AP107, relativo a posibles mensajes alienígenas. La estación está actualmente bloqueada bajo este protocolo, y no se nos permite comunicar estos hallazgos a nadie. No hace falta decir que se supone que yo no debería hablar aquí, pero ustedes no lo dirán, ¿verdad? Hemos enviado nuestros datos a todas las agencias espaciales nacionales e internacionales, y estamos esperando a que se pronuncien al respecto, antes de poder volver a operar con normalidad. Dependiendo de lo en serio que se lo tomen, podrían tardar semanas en respondernos. Mientras esperamos, hemos estado haciendo algunos análisis por nuestra cuenta aquí arriba, intentando desentrañar esta extraña señal. Algunos de nuestros programadores se dieron cuenta enseguida de que está codificada en bytes exactamente igual que el tráfico humano de Internet, y parece algún tipo de protocolo de transferencia de archivos, aunque no recuerdan haberlo visto antes. Al intentar leer el archivo, uno señaló que estaba estructurado de forma muy parecida a un archivo de vídeo MPG-4, solo que con algunos ajustes extraños.
Tardaron varias horas en descodificarlo, pero finalmente lo descifraron y nos reunieron a todos para ver el videoclip de 3 minutos desde el espacio. Después de verlo todos, hubo risas nerviosas y bromas pesadas. Estaba muy claro que se trataba de una casualidad y de una emisión humana que habíamos captado por accidente. Solo que el contenido del vídeo era inquietante, podría decirse. También es por eso que me siento seguro compartiendo esto con ustedes, porque todo es un gran montón de nada después de todo. Hemos informado a nuestros superiores de lo que hemos encontrado, pero aún no hemos tenido noticias suyas. Tengo el clip a mi lado, y en este momento lo estoy transcribiendo todo, y describiendo lo que contiene. Todo el vídeo muestra a un niño hablando a través de una webcam. Es caucásico, no tiene más de 12 años y tiene el cabello oscuro. Está sentado en una habitación muy pequeña y claustrofóbica, que parece el interior de un submarino. Ni siquiera parece que pueda ponerse de pie cómodamente, y hay pequeños botones e interruptores por todas las paredes. Lleva una camiseta verde militar, parece agotado y tiene algunos moratones y marcas de suciedad en la cara. La pantalla que tiene delante es su única fuente de luz. El clip tiene una resolución bastante alta. Me llamo Alexander Montgomery, soy cadete segundo en el buque de bombardeo de la Armada de los Estados Unidos USS Templanza. La fecha de hoy es 20 del 06 del 20 del 74. Lo dice así. 20 o 6-27. 4. Así que no estoy seguro de a qué fecha se refiere. Habla de una manera muy ensayada y tranquila, aunque su respiración es un poco pesada. Tras un ataque de origen enemigo desconocido, aunque probablemente ruso, el Templanza y toda su tripulación han sido destruidos, mientras se encontraban en posición para la captura lunar, y que yo sepa soy el único superviviente del ataque. He sido expulsado en una cápsula de escape, y actualmente me dirijo a la captura de Terra, sin embargo. Aquí hace una pausa y mira fuera de la pantalla, visiblemente conmocionado. Si has visto Ender's Game, me recuerda mucho a uno de los niños de esa película, como un niño que ha recibido entrenamiento militar. Se sienta erguido con el pecho fuera, actúa muy orientado a los objetivos y sereno, aunque tiene algunos momentos en los que se deja llevar y parece, bueno, como un niño asustadísimo. Ahora se sacude para volver en sí. La cápsula ha sido eyectada en un ángulo extraño, y después de una asistencia de gravedad lunar he sido lanzado a una órbita Terra altamente elíptica, con un período orbital de aproximadamente 96 días. No tengo motores para trabajar, y por lo que puedo decir me llevará 54 días volver a la región cercana a Terra. En ese momento debería estar. Mira hacia abajo de nuevo, y parece que está al borde de las lágrimas. Debería estar en curso de colisión con la atmósfera de Terra, y una operación de rescate para recogerme debería ser. Bueno, sé que no es fácil, pero ciertamente es posible, si hay una nave en las cercanías. Supongo que podrían recogerme antes de llegar a la atmósfera. Se sienta durante casi un minuto mirando hacia abajo, mientras sus ojos van de un lado a otro, como si estuviera haciendo muchos cálculos en su cabeza. De repente, vuelve a sentarse y mira directamente a la cámara, haciendo todo lo posible por mantener la calma y la serenidad. Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora. La cuestión es que, después de contar mis provisiones, he llegado a la conclusión de que puedo sobrevivir los 54 días necesarios, siempre que racione bien la comida, el agua y la electricidad. La electricidad es lo peor, necesito que la circulación de aire funcione constantemente, así que no puedo permitirme perder nada de energía. Cuando termine esta emisión de emergencia, apagaré todos los equipos de comunicación e iluminación que no sean esenciales para ahorrar electricidad, y... De repente se gira y mira detrás de él, y luego se voltea lentamente, con los ojos grandes, y la respiración visiblemente más rápida. Lo siento, sigo pensando que hay alguien aquí conmigo. Nos dijeron que esto puede pasar después del combate, el cerebro se mantiene en alerta máxima, buscando enemigos. Bueno, supongo que no tengo nada más que decir. Soy Alex Montgomery, de la USS Templanza, despidiéndome. En el último segundo del vídeo, ocurren dos cosas raras a la vez, y tuve que repasar los fotogramas lentamente para verlo con claridad.
En primer lugar, agarra la mesa que tiene delante con una mano, y se impulsa hacia arriba, y su cuerpo se mueve suavemente hacia arriba, como si estuviera levantando todo su peso con esa mano, como si no pesara nada. En segundo lugar, en el último fotograma se le ve justo por debajo de la cintura, y parece que lleva pantalones mecánicos, como un traje de Iron Man o algo así, pero son solo un marco, y se puede ver a través de la pared detrás de él. Es casi como si no tuviera cuerpo por debajo de la cintura, como si solo fueran partes de una máquina. De todos modos, no quiero mirarlo demasiado de cerca, esto se siente como suficiente tiempo dedicado a mirar la entrepierna de un niño de 12 años. Como probablemente puedes oír, es claramente solo un clip de alguna película o serie de ciencia ficción o algo así. El tema es bastante confuso, ¿quién escribiría algo así? Supongo que es una especie de tráiler para despertar el interés de la gente, para que se queden con un suspense y quieran ir al cine a ver si el Capitán Casco Espacial o lo que sea puede rescatar a tiempo a este pobre chico. Un anuncio de muy mal gusto, en mi opinión. Sin embargo, me sigue molestando cómo se transmitió. Alguien ha sugerido que se trata de una campaña de marketing viral, y que nos han hecho recogerlo para ganar publicidad, pero eso sería tan difícil y caro de llevar a cabo que no te lo creerías. Necesitarían un satélite fantasma no cotizado y esas cosas, no es realista. Lo más probable es que se trate de una transmisión normal que rebotó en la atmósfera de una manera extraña que no podemos entender, y que pudimos ver este clip un poco antes que los demás. Independientemente de cómo haya sucedido, es probable que puedas ver el vídeo en YouTube en cualquier momento. ¿Alguien sabe algo de esta película? ¿A alguien le suena la escena o el personaje? Tengo mucha curiosidad por saber de qué se trata, espero que nuestros superiores nos respondan pronto.